Presente. Pedro Luciano, Presente. Jean Michael, Presente. Juliana Cortés, Karen Cristina, Presente. Lucas Amaral, Presente. Luis César, Presente. Lucía Oliveira, Presente. María Fernanda, Presente. Mariana Mata, Mariana Oliveira, Presente. Maristela Marino, Presente. Michelle Dayane, Presente. Patricia Dos Santos, Patricia Rocato, Reyane Suárez, Presente. Ravi Santos, Presente. Rodrigo David, Presente. Ramírez Machado, Tainama Suchet, Victoria Julia, Presente. Juelito Mateos, Presente. déjenme a todos. Voy a entregarle la carpeta a los y pasen el mensaje otra vez, por favor. Antes de poner la señora, por favor. Gracias. Gracias a todos. En el sistema simpático, el neurotransmisor que se libera es la noradrenalina, puede ser dopamina también. Los receptores, a diferencia de lo que ocurre con el sistema colinérgico, son receptores que pueden ser de tipo alfa y de tipo beta. Acá la inclusión de los receptores y la acción es un poquito más compleja en el caso del sistema colinérgico. Porque les digo que los neurotransmisores pueden ser tanto adrenalina como noradrenalina, porque generalmente es una enzima nomás la que diferencia el tipo de neurotransmisor que puede haber. Entonces pueden haber receptores dopaminérgicos, receptores que son los cuales actúan la noradrenalina o la adrenalina. En el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor entonces que se libera la noradrenalina sobre los mismos tipos de órganos que vimos en el sistema colinérgico. Puede ser el músculo liso, que se encuentra en la parte respiratoria, en el tracto digestivo, en el tracto urinario. Puede ser sobre el músculo cardíaco, puede ser sobre las glándulas, ya sean lagrimales, glándulas salivales, glándulas del tracto respiratorio. Y la forma también en que se libera era parecida a lo que ocurre con el sistema colinérgico. Se despolariza la membrana por la entrada de sodio dentro de esa neurona, eso aumenta la entrada de calcio y la noradrenalina que está guardada en las vesículas se libera para actuar sobre la membrana postsináptica en la mayoría de los casos. En algunos casos actúa sobre la membrana postsináptica, presináptica también. Pueden haber acá algunos neurotransmisores o algunas sustancias que aumentan o inhiben la liberación también. Pueden haber sustancias que tienen efecto solo sobre la membrana postsináptica. Acá algunas sustancias que tienen efecto adrenérgico son por ejemplo las anfetaminas, la efedrina, la cocaína y otros medicamentos que vamos a ver también después, que tienen acción alfa y beta, tanto agonistas como antagonistas. Acá también hay medicamentos que tienen una acción directa, o sea, directamente sobre los receptores, y medicamentos que tienen una acción indirecta. Estos son medicamentos que tienen acción indirecta, porque ellos lo que producen es, por ejemplo, en este caso, la inhibición del reingreso de los neurotransmisores. O sea, tanto medicamentos que se van a dirigir directamente a los receptores como van a actuar en algún sitio acá, modificando la concentración de los neurotransmisores dentro de la sinapsis. ¿Se entiende eso? Puede ser un medicamento que se va a dirigir directamente a un receptor alfa o beta, o puede ser un medicamento
en vez de que una vez que cumpla su efecto sobre la membrana postsináptica, pero reingrese acá nuevamente, permanece más tiempo. Entonces los efectos de la cocaína se ven porque se prolonga la acción de la noradrenalina dentro de la sinapsis. ¿Entienden? Se puede ser un medicamento que directamente va a ir a tener efecto ya sobre los receptores, o puede ser un medicamento que modifique algo acá. En el caso de la cocaína, que hace que permanezca más tiempo en la sinapsis la noradrenalina, y ahí se ve ese efecto de los efectos de esa sustancia. Acá los receptores se dividen en diferentes tipos, los medicamentos también. Las catecolaminas son principalmente estas tres: adrenalina, dopamina y noradrenalina. Las catecolaminas son las que son naturales. Normalmente vamos a encontrar estas sustancias dentro del organismo, pero también nosotros podemos darle al paciente. Entonces, la dopamina se produce dentro del organismo, la noradrenalina también y la adrenalina, pero nosotros podemos administrar esos medicamentos al paciente de acuerdo al cuadro que tenga. Esas catecolaminas naturales actúan sobre receptores alfa y beta. La acción que se ve sobre esos receptores es diferente, la afinidad que ellos tienen también es diferente. Algunos medicamentos tienen mayor afinidad por un tipo de receptores que otro tipo de receptores. Una catecolamina sintética es la isoprenalina, que tiene efectos solo sobre receptores beta. Entonces solo va a estimular receptores beta 1 y receptores beta 2. Y los efectos que se van a ver va a ser por estimulación de estos receptores. En cambio, estos medicamentos pueden tener tanto una acción alfa como una acción beta. Esas son las catecolaminas. Después están las sustancias que son simpático-miméticas, que tienen una acción similar a la acción de las catecolaminas. Y eso se divide otra vez preferentemente de acuerdo al tipo de receptor que estimulan. Hay medicamentos que estimulan más receptores alfa, hay medicamentos que estimulan más receptores beta 1, receptores beta 2, o que tienen acción mixta. Los que estimulan preferentemente alfa, preferentemente digo porque cuando la concentración no es muy alta, tienen preferencia. Cuando la concentración es alta, sí pueden afectar ya más un tipo de receptor. Entonces, el alfa 1, por ejemplo, lo que estimula principalmente alfa 1, la tilefrina o la nafasolina, que es un medicamento que se utiliza como descongestivo, principalmente tiene acción alfa 1. Si la dosis es muy alta, sí puede tener algún otro tipo de efecto también. Los simpáticos miméticos de acción beta, la butamina, por ejemplo, de ellos, tiene acción específicamente sobre beta 1. Los que tienen acción beta 2 son estos medicamentos, salbutamol, fenoterol, salmeterol, y los de acción mixta. Las anfetaminas y las efedrinas son de acción mixta. Eso quiere decir que tienen efecto tanto alfa como beta. O sea, el efecto que vamos a ver en el organismo va a ser tanto alfa como beta. ¿Les suena alguno de estos medicamentos? Salbutamol, fenoterol, salmeterol. Los medicamentos tienen acción beta 2 principalmente sobre la parte respiratoria. Estos son los que se suelen usar como anticolinérgicos de la parte respiratoria. Los que tienen acción beta 1 actúan más sobre el corazón. Los que tienen acción alfa 1 actúan más sobre los vasos sanguíneos. Primero nosotros vamos a ver lo que son la acción natural de catecolaminas. Estas tres: dopamina, adrenalina y noradrenalina. Que al hablar ahí de la acción que tenían, decíamos que tenía acción tanto alfa, una acción alfa y una acción sobre receptores beta. Para eso tenían que recordar dónde nosotros encontramos receptores alfa, qué efectos se ven y dónde encontramos receptores beta, y cada uno de esos subtipos de receptores beta, y qué efecto también va a tener la activación. Ahora nosotros estamos viendo agonistas. Son medicamentos que van a activar estos receptores. Van a activar receptores alfa, van a activar receptores beta 1, beta 2 y si quieren también beta 3. Van a tener un efecto de estimulación sobre esos receptores. La catecolamina sintética es la isoprenalina. Las catecolaminas se producen en dos partes: en la médula suprarrenal, donde normalmente se produce la mayor cantidad, y en el sistema nervioso periférico de las neuronas. Se almacenan en los gránulos y en las
vesículas se depositan, ya sea en las neuronas del sistema nervioso periférico, como también en la médula suprarrenal, que entonces se produce. Entonces se van a producir y almacenar en glándulos y vesículas. La liberación va a ocurrir generalmente por exocitosis. Exocitosis se refiere a este proceso donde esa vesícula, cuando ocurre esta despolarización, viene esta vesícula a unirse acá con la membrana y ahí se abre el contenido de esta vesícula al espacio sináptico. Entonces, la liberación se produce por exocitosis y principalmente inducida por la entrada de calcio. O sea, cuando se despolariza la membrana, aumenta la entrada de calcio y ahí se une esa vesícula a la membrana. Cuando ocurre este proceso de despolarización de la membrana por la entrada de sodio, el aumento de la entrada de calcio que estimula la liberación de la noradrenalina. Esta noradrenalina se va a unir acá a esta membrana y ahí va a abrirse y liberar el contenido. A eso se refiere con exocitosis. Acá con el catecolamina se podían ver estos fenómenos que denominamos de sensibilización o taquifilaxia, que vimos en la parte en la primera parte de la introducción. Taquifilaxia o desensibilización. ¿Qué ocurría cuando el receptor es muy estimulado por alguna sustancia, deja de responder? Por acá hay un dibujito ahí donde estaba la célula, estaba el receptor, y acá estaba el receptor y acá estaba el neurotransmisor o el medicamento. Cuando estos receptores ya son muy estimulados, ocurría que ya no se unía, desaparecía de la superficie y ya no se podía abrir, se dejaba de responder al medicamento. Este fenómeno se veía con algunas catecolaminas y también con la nitroglicerina. Entonces, cuando se estimula con dosis muy altas de catecolamina a las células del organismo, pueden dejar de responder, pueden responder menos que los que respondían al inicio de la administración. Son pacientes que reciben, por ejemplo, noradrenalina, al inicio responde mejor, y si recibe varios días la respuesta después ya es menor, porque pierde la sensibilidad y ya no responde. Los simpáticos miméticos indirectos son las sustancias que tienen, ahí la anfetamina o cocaína, una acción sobre el sistema simpático, pero de manera indirecta, produciendo, por ejemplo, aumento de la liberación o disminución del metabolismo. El caso de la cocaína también es un simpático mimético indirecto. ¿Por qué? Porque no es que directamente se va a unir la cocaína al receptor, no es que la anfetamina directamente se une al receptor. Acá también las anfetaminas tienen el mismo efecto, estas tres drogas tienen el mismo efecto que la cocaína, disminuyen el reingreso de la noradrenalina a la membrana presináptica. Esta noradrenalina permanece más tiempo acá, entonces se prolonga ese efecto. Por eso el paciente que toma anfetamina puede tener taquicardia, puede tener hipertensión, está más alerta también, porque este efecto se relaciona con esto. Como cuando el paciente toma estos medicamentos, esto se prolonga, ese paciente presenta esas manifestaciones. Mas aí, peraí, prof. Sim. Mas aí aqueles medicamentos, tipo a anfetamina, ela tem um efeito de aumentar o tempo da noradrenalina nas sinapses e na parte pré-sináptica também, porque e aí, Puede tener más un mecanismo de acción. mas aí qual seria esse, por exemplo? No, y los dos pueden tener. Entonces, ¿qué va a hacer? Puede aumentar su liberación o puede disminuir su reingreso. Entonces, los dos mecanismos pueden tener. Tá, muito obrigada. Esa es la parte de cómo se produce y cómo se liberan los neurotransmisores. Después tenemos también los receptores. Los receptores alfa 1, yo les diría que recuerden una acción principalmente de los receptores alfa 1. ¿Cuál era?
Y eso es en casi todos los vasos que tenga el paciente. Alfa 1 suele producir vasoconstricción. Entonces, si son vasos sanguíneos, por ejemplo, puede aumentar la presión arterial. La presión arterial aumenta y también produce vasoconstricción sobre la parte, la mucosa respiratoria. Por eso es que esos medicamentos también tienen efecto descongestivo. Produce vasoconstricción en los vasos sanguíneos en general, puede producir un aumento de la presión arterial, y la vasoconstricción, por ejemplo, en la mucosa respiratoria, que va a producir que disminuye la rinorrea, menos rinitis, menos secreciones de ese paciente va a tener. Tiene una acción vasoconstrictora y descongestiva. El efecto sobre los alfa 2 vamos a ir viendo a medida que encontremos, porque eso tiene un mecanismo un poquito más complejo. A veces se encuentran en plaquetas, ahora es la agregación plaquetaria. A veces tienen efectos sobre la membrana presináptica, que tiene una acción un poquito complicada, y también a medida que vamos encontrando les voy a ir explicando esa parte. La acción de los receptores beta 1 sobre el corazón, ellos estimulan el corazón. Dos propiedades principales del corazón, que son el cronotropismo, que se relaciona con la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, y el inotropismo positivo, que es el aumento también de la fuerza de contracción. Esos dos efectos se ven principalmente en el corazón. Los receptores beta 1 se localizan en el corazón. La estimulación aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del corazón. Los receptores beta 2 se encuentran en todo lo que sea músculo liso, incluyendo la parte respiratoria, pero ahí producen relajación. Alfa 1 produce vasoconstricción y acá beta 2 es vasorelajación. Esta es constricción y esto vasorelajación. Y receptores beta 3 a veces se pueden encontrar en el tejido adiposo y tienen una acción de aumento de la lipólisis. Principalmente en estos dos que quiero que me recuerden bien, que beta 1, los receptores beta 1 se encuentran en el corazón y en los vasos sanguíneos, los receptores beta 2, en la parte bronquial también. Entonces, si un medicamento tiene una acción beta 2, es un adrenérgico, pero si tiene una acción beta 2 va a tener un efecto vasodilatador, y si su acción es alfa 1 va a ser un medicamento con acción vasoconstrictora, dependiendo de la selectividad del fármaco por los receptores. Hasta ahí, ¿entiendes? Generalmente los receptores beta son más sensibles que los alfa. Eso quiere decir que si yo le doy una dosis menor, los receptores que más rápidamente van a activarse son los beta. Si yo aumento la dosis, ahí generalmente se activan los receptores alfa. Algunos fármacos tienen efectos sobre ambos, entre las catecolaminas naturales de SIGA, que tienen efectos sobre los dos, tanto alfa como beta, noradrenalina, dopamina y dopamina, tienen efectos sobre ambos receptores. Pueden tener selectividad por un tipo específico, pueden tener mayor selectividad alfa o mayor selectividad beta. Ahí en este cuadro gráfico vimos que pueden tener selectividad por algún tipo de receptor, pueden tener también acción mixta. Todas esas variantes pueden haber con los medicamentos. Pueden tener entre los subtipos otra vez una acción preferente, entonces pueden haber medicamentos que son más alfa 1 o alfa 2 o tienen mayor efecto beta 1 que beta 2. Unos medicamentos que estimulan más al corazón y no tanto los vasos sanguíneos con la parte respiratoria, y otros medicamentos sí que estimulan más la parte respiratoria sin tener efecto, por ejemplo, sobre la parte cardíaca. Todo esto que te describe se refiere con dosis pequeñas. Esa selectividad, esa especificidad es más apreciable con dosis pequeñas, pero cuando la dosis es muy alta,
ya puede haber efectos sobre otros medicamentos. Son medicamentos que inicialmente tienen una acción, por ejemplo, beta 2 y está produciendo una relajación, una vasodilatación. Si le hago una dosis muy alta, puede llegar a contaminar otros receptores y puede llegar a unirse a otros receptores y ahí tener también entonces una acción vasoconstrictora. Entonces va a pasar de tener una acción vasodilatadora a tener una acción vasoconstrictora dependiendo de la dosis. Sí. Acá esta tabla muestra la selectividad que hay entre los medicamentos. Hay algunos que tienen, por ejemplo, la misma selectividad por un tipo de receptores, tanto alfa 1 como alfa 2 tienen la misma selectividad, pero la diferencia está en la respuesta beta. O por ejemplo, esto que quiere decir que tiene mayor selectividad por alfa 1, luego por alfa 2, y solo cuando la dosis es muy alta va a tener efectos sobre receptores beta también este medicamento. En cambio, la glutamina que decía que tenía preferentemente acción beta 1, esta es su acción principal. Si se le da una dosis mayor, puede tener acción beta 2 y se necesita una dosis muy alta para que llegue a tener efecto alfa. Esas variantes también podemos tener. Este tiene la misma acción tanto sobre beta 1 como sobre beta 2, pero sobre los receptores alfa se necesita una dosis más alta. ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué tenemos que saber? No así, pero ¿por qué tenemos que saber qué tipo de selectividad tiene? Porque depende de lo que nosotros queremos tratar en el paciente. Si nosotros queremos que trabaje el medicamento principalmente sobre la acción cardíaca, tiene que tener más acción beta 1. Si nosotros queremos que aumente la presión del paciente, tiene que tener acción alfa 1 para reducir la vasoconstricción. Si nosotros queremos tener un efecto sobre la parte respiratoria, tiene que tener efecto beta 2. Si nosotros queremos bajar la presión del paciente, tiene que tener efecto beta 1. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de receptores, sobre cuál tipo de receptor tiene afinidad, porque de eso va a depender lo que nosotros vamos a usar en el paciente. La acción alfa 1, ahí de lo que es más importante le voy diciendo. La acción alfa 1 es vasoconstrictora, lo primero que está allá. La acción vasoconstrictora es esa que está arriba. La acción de midriasis se ve también por acción alfa 1. Tanto la vasoconstricción como la midriasis y la parte de congestión también se ve por acción alfa 1. Esto les decía de los alfa 2 que la acción generalmente sobre las membranas postsinápticas pueden ser múltiples, entonces hay que ir viendo de acuerdo al medicamento que se va a ver. Pueden producir algunos vasos contracción, eso después entonces voy a mostrar el video. Acá recuerden bien vasoconstricción y acción descongestiva con alfa 1. La acción beta 1 sí es evidentemente sobre el corazón, acción sobre el corazón, aumento de contracción y aumento de la frecuencia cardíaca. La acción beta 2 es sobre el músculo liso en general y también sobre la parte respiratoria. Ahí se ve la relajación de ese músculo liso. La acción beta 2 también puede tener efectos sobre la captación de potasio. Aumenta la captación de potasio por el código genético. Esto sí es importante porque se puede usar como tratamiento para pacientes que tienen potasio alto, medicamentos que tengan acción beta 2. La acción del sistema adrenérgico sobre la parte metabólica es bastante compleja también, porque algún tipo de receptores estimulan la glucogenólisis, la estimulación de otros receptores disminuyen la glucogenólisis en el paciente. Otros receptores favorecen la liberación de insulina y otros receptores disminuyen la liberación de insulina. Estos receptores que están acá, el de 1 y de 2, son receptores utilizados por la dopamina no más, que producen vasodilatación también en el paciente. Acá recuerden, alfa 1, vasoconstricción, efecto descongestivo. También acá en la midriasis se ve por esto. Beta 1, corazón. Beta 2, músculo. Y la parte respiratoria también, músculo liso y la parte respiratoria.
En el músculo, esta es el músculo liso, esto que está acá. Entonces, la primera columna donde hay receptores alfa 1, ¿qué se produce? Contracción. Contracción, sí. Los alfa 2 son menos, abundantes. Hay menos cantidad. Entonces, en ese no se fijen tanto. Acá, contracción, receptores beta 1, ¿por qué no mencionan el músculo liso? Porque ellos están en el corazón y no en el porque ellos están en el corazón y no en el músculo liso. Entonces el receptor beta 1 no hay. O sea, acá recuerden alfa 1 contracción, beta 2 relajación en la mayoría de los órganos donde están. Y ahí se habla en el músculo liso de todos los órganos, de la parte de los vasos, de la parte respiratoria, de la parte uterina, de la pupila del paciente, de la parte urinaria también. Entonces todo es contracción, la parte de alfa 1. Professor, o beta 1 também está no rim também, não? Mas aí não é no músculo? Sí, na célula. en las células yo buscaba un lugar, ahí nomás. En el corazón, esa primera columna es, esto es alfa 1, alfa 2, no hay en el corazón, alfa 1 solo hay en las células contráctiles, entonces aumenta la contractilidad. Esto es beta 1 y esto es beta 2. Entonces los receptores más abundantes del corazón son los beta 1, que van a actuar sobre la frecuencia cardíaca, van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la fuerza de contracción a la contractilidad y van a tener efecto también sobre el tejido conductivo, ya sea lo que es habitual como lo que es ectópico. O sea, va a aumentar la conducción en los nódulos, que son en el nódulo sinusal, en el aurículo ventricular, como también aumenta la sensibilidad de los focos ectópicos. ¿Qué puede producir eso en el paciente si aumenta la sensibilidad, la automaticidad de los focos ectópicos? No sobre la presión, sobre otro signo vital, pero no la presión. Aumentar la frecuencia puede producir arritmia en el paciente, entonces puede tener efecto tanto sobre la parte de la fuerza, sobre la frecuencia cardíaca y también sobre el tejido de conducción. Este sistema nervioso central, sí recuerdo. Los alfa 2, sí, específicamente alfa 2, inhiben la liberación de neurotransmisores del sistema nervioso central. Entonces, si es que, por ejemplo, se inhibe la noradrenalina, ¿qué se va a producir en el paciente? Sí, puede producirse hipotensión. Entonces, una forma de tratar, por ejemplo, la hipotensión es utilizando medicamento que tenga este principio. Se actúa sobre los receptores alfa 2, se bloquea la liberación de neurotransmisores, que si son adrenérgicos, esos neurotransmisores son vasoconstrictores, ¿verdad? Entonces se produce hipotensión en ese paciente. Sobre el músculo liso, alfa, contracción, beta, relajación. Corazón, principalmente beta 1, que estimula tanto la fuerza de contracción, la frecuencia, como la conducción dentro del corazón. Y acá, este era para mostrarles más que les decía que dependiendo de qué tipo de receptores están activados, se ven diferencias. En el caso del páncreas, por ejemplo, si la activación de receptores alfa 2 inhibe la secreción de insulina, eso quiere decir que ¿qué va a pasar con la glicemia? ¿Va a subir o va a disminuir? Inhibe la secreción de insulina, se va a aumentar la glicemia. En cambio, si va a estimular receptores beta 2, generalmente lo que se produce es aumento en la secreción de insulina y ahí disminuye la glicemia. Entonces, el efecto metabólico es un poco más complicado de ver porque depende también de qué tipo de receptor está activado. Aparte también hay se encuentran receptores adrenérgicos en el hígado que también tienen efecto sobre los niveles de glicemia en el paciente. Professor, o alfa 2 ele só inibe a noradrenalina ou ele pode inibir algum outro? De los adrenérgicos,
adrenérgico, pero sobre todo este adrenérgico porque este es más complejo y la única forma de entender es si ustedes se ponen a leer y a interpretar, porque por más, no da para decirles todo en una clase, ¿verdad? Por eso les recomiendo que quedan para aclarar las dudas y así también si tienen algo que no se entiende, después sí. En la parte del tracto respiratorio les dije que los receptores que hay son alfa 1, solo alfa 1, y esos producen inhibición de la secreción, entonces por eso no es el efecto del congestivo. Los medicamentos que tienen un efecto de congestivo, por ejemplo, los antigripales, o lo que se utilizan directamente así aplicando una mucosa nasal, son agonistas alfa 1. Porque esa vasoconstricción que se produce ahí en los vasos disminuye la secreción en el paciente. ¿Alguna pregunta de esa parte? Sí, también son verdad. Generalmente producen disminución de la secreción. El primer medicamento que vamos a ver su efecto es la adrenalina. La adrenalina tiene acción tanto alfa como beta. Entonces, ¿qué va a tener? Dependiendo de dónde estamos teniendo los receptores. Tiene acción estimulante alfa y beta. Si hablamos de beta 1, estimula el corazón. Va a aumentar la frecuencia de cardíaca del paciente, va a aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar la velocidad de conducción también en ese paciente. Entonces, puede aumentar la frecuencia y tener también más riesgo de arritmia en ese paciente. Va a aumentar el volumen minuto en el paciente y la presión sistólica. Entonces, todo eso, los signos vitales, la fuerza relacionada con la parte cardiovascular, la frecuencia y la fuerza de contracción, todo eso aumenta en este paciente por acción beta 1. Eso en ciertos casos es beneficioso, en algunos casos no le va a favorecer al paciente. El paciente que está con gasto cardíaco bajo o frecuencia baja, eso le va a ayudar. Ahora, en el caso de un paciente que tenga igual de insuficiencia cardíaca, eso no va a beneficiar demasiado. En el músculo liso depende de cómo estemos hablando. En la mucosa respiratoria se estimulan receptores alfa, en la mucosa del tracto, en la parte respiratoria es alfa, en los bronquios es beta 2, entonces en una parte se ve dilatación y en otro vasoconstricción. En el útero, dependiendo de qué tipo de receptores se activen, también se puede ver una relajación o una contracción de ese músculo uterino. En la parte ocular predominan los receptores alfa, entonces ahí se produce midriasis en el paciente. En la parte urinaria, recuerden que es parecido a lo que se ve con el anticolinérgico. El anticolinérgico que producía relajación del tono del músculo liso con aumento del tono de los esfínteres. Entonces ellos dificultan la micción, relaja el detrusor y contrae esfínter. También dificultan la micción en el paciente. Dependiendo de qué receptores están activados, entonces se va a ver o vasodilatación, o sea, una dilatación o una contracción. En la mucosa respiratoria, receptores alfa que producen vasoconstricción. En la mucosa bronquial, beta 2, relajación es lo que se va a producir. En la parte urinaria, relaja el detrusor por acción beta 2, contrae el esfínter por acción alfa, que puede producir retención urinaria. En la parte gastrointestinal, independientemente de cuáles sean los receptores, acá es diferente, se ve relajación. Ya sea beta 2 o alfa 2, produce relajación. Esto no, ¿qué pueden hacer entonces? Produce una disminución del peristaltismo. En el músculo
produce vasodilatación por la estimulación de vasos sanguíneos, de los vasos sanguíneos por receptores beta 2. Esos efectos se ven en la parte del núcleo triado. En el sistema nervioso central suelen producir cefaleas y temblores, y en la parte metabólica acá puede favorecer la glucogenólisis, porque en el hígado vimos que el hígado decía que inhibe la glucógeno sintetasa. ¿Eso qué efecto tiene? Disminuye la formación del glucógeno y entonces estimula la glucógeno fosforilasa que favorece la glucogenólisis. Entonces, si nosotros nos vamos específicamente a la parte hepática, favorece la glucogenólisis, la movilización de los depósitos de glucosa. Teníamos que, dependiendo del receptor activado, o disminuía la secreción de insulina, si era alfa, o si era beta, aumentaba la secreción de insulina. Y esto es lo que in vivo, o sea, en la vida real suele prevalecer, a pesar, teniendo en cuenta todos estos factores, la glucogenólisis, y que pueda haber, si es alfa 2, disminución de la secreción de insulina, o si es beta, los receptores estimulados, aumento de la secreción de insulina. Lo que suele prevalecer en el paciente, en la vida real, cuando se utilizan los medicamentos, es el aumento de la glicemia. Entonces, en un trastorno, en un síndrome adrenérgico, lo que solemos ver es aumento de la glicemia en el paciente. O sea, normalmente entonces en el paciente, entonces lo que suele ocurrir si hay aumento de la respuesta adrenérgica, entonces hay aumento de la glicemia. Estos son efectos que se ven por la adrenalina, que tiene efecto tanto alfa como beta, en la parte cardíaca, en la parte del músculo liso y en otros sistemas también. ¿Alguna pregunta de ahí? Tiene que ver con lo que tenemos en la sí, pero por ahí. Vamos a ver la parte de catecolaminas naturales y ahí nos voy a recurrir mucha información para la noradrenalina tiene acción también alfa y beta. Y estos medicamentos, la adrenalina, la noradrenalina son medicamentos que se suelen administrar, o sea, si se van a hacer por vía endovenosa, tienen que ser generalmente en forma continua su administración. Y tienen mucho más actividad beta 1 y alfa 1. Entonces, ¿qué va a tener? Una estimulación cardíaca y una vasoconstricción, que es lo que va a prevalecer con ellos. No tiene actividad beta 2 y tiene actividad beta 1. Entonces, mucho más actividad cardíaca y vasoconstrictora. Eso es lo que se va a ver. Entonces, se van a ver los efectos que se relacionan con el aumento de la actividad de receptores beta 1, aumento de frecuencia, aumento de contractilidad, aumento de volumen minuto. Vasoconstrictor, aumento de presión sistólica. Eso es lo que más suele prevalecer en el paciente. Porque a veces puede tener bradicardia el paciente cuando la presión ya es muy alta. El mecanismo compensador del organismo es presión muy alta, baja frecuencia cardíaca, o la presión muy baja, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que está bajo se trata de compensar aumentando el otro signo vital, la frecuencia cardíaca y PA. Si tenemos una presión muy alta, tiende a bajar la frecuencia cardíaca, y si tenemos una presión muy baja, tiende a subir la frecuencia cardíaca. Entonces, sí puede haber en algunos casos bradicardia como una respuesta compensadora al aumento excesivo, pero generalmente lo que hay es aumento de frecuencia, aumento de trabajo del corazón y aumento de la presión sistólica y vasoconstricción intensa. Entonces, actividad marcada cardíaca y vascular, aumento del trabajo del corazón y vasoconstricción es lo que más se ve. Entonces, esto por ejemplo va a servir más para qué tipo de cuadro, para pacientes que tienen hipotensión
hipotensión. Tanto la presión muy baja, para aumentar la presión arterial necesitamos un efecto alfa en esos pacientes y es mejor por eso usar la noradrenalina en esos pacientes. Por eso generalmente los pacientes que están hipotensos, están chocados, el medicamento que se suele iniciar es la noradrenalina porque tiene una potente acción vasoconstrictora. Y la otra catecolamina natural es la dopamina. La adrenalina tiene tanto acción alfa como beta, beta 1, beta 2. La noradrenalina tiene acción alfa 1 y beta 1. Este puede tener acción de estimulación cardíaca, pero acá puede haber, dependiendo de qué tipo de receptores, o vasoconstricción o vasodilatación. Acá, en cambio, mucho más aumento del trabajo del corazón y vasoconstricción. O sea, aumenta la actividad cardíaca y aumenta también la presión arterial del paciente. Pues la tercera catecolamina que tiene acción, que es natural, es la dopamina, que tiene efectos sobre, ahí se agregan receptores dopaminérgicos, receptores beta 1 y alfa 1 también. Beta 1 y alfa 1 sería parecido a esto. Acción estimulante del corazón y vasoconstrictor. Lo que se le agrega acá son estos receptores, que cuando la mujer ahorita decía que generalmente ellos producen vasodilatación. Entonces, alfa 1, beta 1 y dopa, receptores dopaminérgicos. Estos receptores generalmente producen vasodilatación, la estimulación de ellos. Y este medicamento tiene una particularidad que tiene dosis, dependiendo de la dosis, son diferentes los receptores que son activados. La dosis más baja activa los receptores dopaminérgicos, que son estos que producen vasodilatación. ¿Cuál es la utilidad de la vasodilatación en los pacientes? ¿Cómo? Disminución, pero lo más importante es en los pacientes que tienen alguna alteración en la perfusión, o sea, los pacientes que están orinando un poco profundo, para mejorar el filtrado glomerular. La acción que tienen es varios órganos, vaso, cerebro, corazón, pero la acción más importante es la renal. La vasodilatación renal mejora la diuresis en el paciente. O sea, la dosis más baja produce vasodilatación. Lo que más interesa es la vasodilatación a nivel renal, que mejora la diuresis en los pacientes. Cuando la dosis es un poco más alta, se ve acción beta 1 y alfa 1, que era estimulante del corazón y vasoconstrictor. O sea, ahí se ve tanto aumento del trabajo del corazón como vasoconstricción también. Y se considera a este efecto se le suele denominar efecto inotrópico. ¿Por qué? Porque está aumentando cuál de los factores. ¿Por qué le denominamos inotrópico? Porque aumenta qué propiedad del músculo cardíaco. Inotrópico positivo, o sea, la medicación inotrópica o el efecto inotrópico se refiere a qué propiedad del músculo cardíaco. Fuerza de contracción. Cronotropismo, frecuencia cardíaca, inotropismo, fuerza de contracción. Entonces, el efecto principalmente es sobre la fuerza de contracción del corazón por esta acción. Y la dosis más alta. Esto pueden encontrar un poquito diferente así en los libros, pero en general lo que hay que saber es para qué vamos a usar cada dosis en los pacientes. La dosis más baja para mejorar la diuresis, porque lo más importante es la vasodilatación renal. La dosis intermedia cuando hay una falla roma, porque el efecto es inotrópico positivo. Y la acción, la dosis más alta es una dosis que tiene principalmente acción alfa, entonces produce vasoconstricción. Esto sí se usa en pacientes que están con la presión baja. Entonces esto es diurético, esto es inotrópico, esto es vasoconstrictor o para aumentar la presión arterial en el paciente. Este medicamento tiene esa particularidad, entonces de acuerdo a la situación clínica del paciente, nosotros vamos a elegir usar una u otra dosis en el paciente. Y los receptores dopaminérgicos
es el efecto que se... ¿Por qué tiene una acción beta 1 por qué tiene temblores si la bombilla es beta 2? Por ese fenómeno que denominaba de contaminación. Con la dosis habitual, con la dosis terapéutica, la acción del medicamento sobre su receptor preferencial. La bombilla generalmente actúa en la parte respiratoria, pero cuando la hace una dosis muy alta, ya empieza a tener efectos sobre otros receptores. Mas nesse caso, o carro vai tendo intolerância e daí aumentando a dose disso? No está teniendo intolerancia, no necesariamente intolerancia, puede ser que no esté bien tratado el paciente, no sea suficiente esa medicación humana. Se va aumentando, debería tener solo reacción beta 2, pero cuando ya es muy alta la dosis ya empieza a tener efectos sobre otros receptores también. Por eso también aparece la taquicardia. Y de la catecolamina, la última, que es sintética, es la isoprenalina, que solo tiene acción beta 1. Entonces, si tiene acción, o sea, beta, no tiene acción alfa, entonces no produce vasoconstricción. Entonces, ¿para qué puede servir? Si es solo acción beta 1, estimulante del corazón, y beta 2, generalmente relajación, lo que va a producir. Eso es la isoprenalina. Solo acción beta 1 y beta 2, no acción alfa. La acción beta 1 va a tener efectos sobre el corazón, que es lo mismo que acá. Aumenta el trabajo del corazón. Y la acción beta 2, que va a producir vasodilatación, broncodilatación, en general dilatación del músculo liso. Entonces, ¿para qué puede servir eso? Para aumentar el trabajo del corazón y para tener efectos sobre la parte respiratoria, para tener efectos en la parte uterina o para también controlar la presión arterial en algunos pacientes. Pero por la acción vasodilatadora, la acción dilatadora es la más importante. Ayuda en los cuadros de broncoespasmo, ayuda también en la disminución del tono en el caso de la paciente que está con con riesgo de parto prematuro, se produce una relajación. En general, entonces, produce aumento del trabajo del corazón y relajación del músculo liso. La mayoría de estos medicamentos son de aplicación por vía parenteral. La adrenalina, la que tiene otras presentaciones, también se puede encontrar de otra forma, por ejemplo, para aplicación local, pero la mayoría es de aplicación parenteral. O sea, la isoprenalina se hace así como está especificado acá, por vía endovenosa, en una infusión continua. La dopamina se hace de esa manera, la noradrenalina también, son todos de administración parenteral, de administración endovenosa de esos medicamentos. Entonces, la adrenalina va a encontrar de otra forma también o se puede aplicar de otra forma. Los otros tres son administración solamente parenteral. Sus efectos adversos se relacionan con exceso de la dosis. Si hace una dosis muy alta, ¿qué vas a ver? En el corazón va a tener aumento de frecuencia cardíaca, que va a producir taquicardia. Dijimos que aumenta la velocidad de conducción, aumenta la automaticidad de los focos ectópicos, entonces pueden aparecer arritmias en el paciente. Entonces, tanto aumenta la frecuencia cardíaca como arritmias se pueden ver. Las trasíntoles son algunas alteraciones que pueden aparecer antes de las arritmias. Angina del pecho, por la frecuencia cardíaca muy alta también. Esto y esto se relaciona con vasoconstricción intensa. Si el paciente está con una dosis alta de un medicamento que tiene acción alfa 1, puede subir mucho la presión arterial. Hay más riesgo de que tenga sangrado su paciente, que tenga episodios de hemorragia cerebral. Y también no es solo central su vasoconstricción, o sea, no le va a aumentar solo la presión arterial, sino que también esta vasoconstricción es periférica. El paciente que recibe dosis muy alta, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, puede tener
vasoconstricción que ya va a ser marcar que el flujo sanguíneo disminuye. Entonces, si no se controla, puede necrosar. La vasoconstricción es periférica y también central. Aumenta la presión arterial a nivel presión arterial sistémica en el paciente, pero también puede producir vasoconstricción periférica. También estos medicamentos, si se extravasan, o sea, reciben por una vía periférica y salen, pueden producir también en esa zona necrosis. Las palpitaciones están relacionadas con la taquicardia, la arritmia también con la taquicardia, cefalea y vértigo con aumento también de la vasoconstricción, y trastornos visuales en el caso de que tenga efectos sobre receptores que son alfa 1 que están en la parte ocular, o sea, por producir lidiasis. O sea, las reacciones adversas se relacionan estrictamente con un exceso de la